El príncipe de las tinieblas murió. Larga vida al príncipe de las tinieblas. Nuestro querido Ozzy Osbourne falleció el 22 de julio y en una nueva edición de La culpa es del rock revisitamos su extensa carrera junto a nuestras opiniones y experiencias personales sobre este ícono de la música. Quédate, que ya empezamos. A partir de este momento comienza Rocktámbulos Podcast, un espacio donde analizamos lanzamientos, recitales y acontecimientos en el mundo del rock. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de La culpa es del rock, un podcast de Rocktámbulos en donde analizamos y comentamos hechos históricos en el mundo del rock, y lo que nos reúne hoy en día es, un acontecimiento muy triste, que es la partida de John Michael Osborne, popularmente conocido por su nombre artístico Ozzy Osbourne, que falleció el pasado 22 de julio. Mi nombre es Roger Proban y junto a mí en esta sala virtual se encuentran los estimados caballeros Facundo Aguadaño, Frank Hernández e Ignacio Staropoli. ¿Cómo andan, chicos? Qué Bien, pregunta de bien, mierda, bien. perdón, ¿eh? ¿Cómo están? Mal. Es una pregunta retórica. No. Yo diría que bueno, eso queda para después, ¿no? El proceso de cada uno, pero contento de poder compartir esto, más que Ah, nada. bueno, es Porque verdad. eso sí. Agridulce. Sí, por supuesto. Igual, por supuesto, ya han pasado varios días, digamos, ya superamos la etapa del shock y el impacto de no puedo creer y de estar súper triste. Entonces ya medio uno empieza en estos días más bien a recordar las cosas lindas y las anécdotas y a ver videos por ahí de Ozzy. Entonces es como un poquito más tranquilos. Sí, tal cual, de esa manera. Repuestos un poco al shock, empezás a revalorizar un poco toda la carrera del Madman y lo más importante también es cómo vos conectaste, en qué momentos, y cómo conectaste y disfrutaste, cómo te interpeló a vos, ¿no? Ese es un Claro, poco el proceso en el que estamos hoy, me parece. claro. Bueno, hoy vamos a estar haciendo un repaso de la carrera de nuestro querido príncipe de las tinieblas, pero antes voy a hacer personalmente un pequeño tributo que, ahí está, abrimos una lata en honor a Ozzy, el príncipe de las tinieblas, el Osman, el Batman o simplemente Ozzy, como muchos le decíamos con mucho cariño. Él dejó de ser el señor de este mundo, haciendo ahí una referencia a Black Sabbath, apenas semanas después de su show despedida el 5 de julio en su ciudad natal de Birmingham. Recordemos que el masivo evento que reunió a amigos, colegas y también buenos conocidos, que llevó el nombre de Back to the Beginning, sirvió también, además de la despedida de Ozzy, como una plataforma para reunir cerca de 190 millones de dólares para organizaciones caritativas afines a la familia Osbourne. Y este fue el anhelado adiós de Ozzy de los escenarios, tanto junto a su banda solista como el show final de Black Sabbath con la formación original, es decir, con Bill Ward en la batería. Y todo apunta a que va a ser el último show de la carrera de los fabulosos cuatro de Birmingham. Así que bueno, como dije, hoy vamos a estar haciendo un repaso de la extensísima carrera del Madman, aportando nuestras conexiones personales con su carrera, anécdotas, experiencias. Y vamos a dividirlo en bloques. Y anticipo desde ya que probablemente este podcast se divida en dos partes. Este episodio, mejor dicho, se va a dividir en dos partes porque es realmente muy larga la carrera de Ozzy. Y vamos a dividirlo aproximadamente en 4 bloques.
su etapa con Black Sabbath, su etapa solista clásica, su ascenso a ícono popular y su adaptación barra propulsión de las nuevas tendencias musicales, ya a fines de los 90, comienzos de los 2000, y después sus últimos años, ya en medio de reuniones, sus últimos discos de estudio y también sus problemas de salud. Y bueno, obviamente el punto final con Back to the Beginning. Así que espero que estén todos a bordo porque vamos a empezar. Y en esta primera etapa iniciamos con Ozzy en Black Sabbath finales de los 70, ¿no, Facu? No, finales de los 60. En el 70, 69 perdón, se grabó. En el 69 se grabó el disco debut de Black Sabbath, el que daría comienzo a todo esto. Creo que es una discusión un poco tonta decir si es el primer disco de heavy metal, si no lo es. Mm. Creo que eso en realidad se va progresando con el tiempo, y cuando esa banda se puede hacer sólida y con el tiempo tener una carrera, sí podemos hablar claramente de que este es el disco pilar, por lo menos la piedra angular del heavy metal, y por eso se lo considera como el primero. Si había otro más o menos pesado, este es el primero por valor histórico. Este disco, a ver, vamos también a considerar que estamos hablando de clásicos de clásicos, así que quien me esté escuchando y ya conozca esto, algunas cosas les pueden sonar redundantes. Quien no lo conozca, tiene que involucrarse en esto ya mismo. Primero, porque no es como podría ser en otros casos, donde podríamos ser totalmente condescendientes y decir, sí, Black Sabbath, o Judas Priest, Iron Maiden. No, este es un disco que muchos matarían por tenerlo como disco debut, y es el disco que le da el parto al heavy metal. Aparte tiene temas que por supuesto están entre el metal, el hard rock, que no sabes a dónde va. Por ejemplo, Evil Woman es rarísimo, un disco con dos covers encima. Eh, y ya el comienzo con el tema homónimo ya es totalmente perfecto. Después la parte blusera que está con The Wizard, después está NIB. O sea, ya al mismo tiempo, cuando estamos concibiendo los álbumes de Sabbath del 71, del 70 al 75, estamos hablando de álbumes que podríamos considerar perfectos o cerca de la perfección, y que cada artista que existe hoy en día podría matar por tener la mitad de estos discos. Estamos hablando de ese nivel, de Es que ese nivel de composición. el ABC, de cierta forma, Sí, del sí, heavy sí, metal, o sea, porque hay cosas que uno puede dar por sentado, pero definitivamente, o mejor dicho, tal vez a futuro, posterior a ese disco, pudieron haber lanzamientos que algunos dirán, no, esto es mejor, o está mejor por supuesto, producido, mejor compuesto, pero claro, si hay alguien si alguien no te enseña a caminar, no vas a poder correr. yo dudo, a ver, dudo, es complicado que haya similitudes con NIB con otra canción de la época. Pueden haber algunos parecidos, pero NIB es única. Y uno la escuchó tantas veces, y habíamos hablado sobre ese funeral a cajón abierto que fue Back to the Beginning, que donde predije la muerte de Ozzy casi diciendo eso, pero eso es otro tema. Pero bueno, No fuiste el dicho único, eso, igual, tranquilo que todo el que vio ese concierto pensó bien, bien, exactamente. bien. Así me puedo exculpar. Pero de otra cosa, es que este disco, de nuevo, le da piedra. Sí, es la piedra angular para muchas cosas. O sea, uno escucha R.I.P. Estaba adelantado a su tiempo. Estaba adelantado a su tiempo, y uno lo escucha ahora. Y con la perspectiva que había dicho Nacho, no es que este tiempo, en el 2000, no sé, 24, 23, 21, 20 para atrás, nadie lo haya escuchado y haya dicho, che, qué bien que estaba para la época. No, sino que estamos en otro momento, en el cual decimos, wow, estamos hablando de músicos muy talentosos: Bill Ward, Geezer Butler, Tony Iommi, Ozzy Osbourne, todos muy talentosos. ¿Y cómo comenzó todo esto? Porque buscaban a alguien que tenga un PA, alguien que tenga un sistema
de sonido propio. Lo tenía Ozzy. Ozzy, simplemente un laburante, un trabajador. Y de repente hicieron este discazo. ¿Y qué le sigue este disco? ¿Qué le sigue este disco? Le sigue Paranoid. Paranoid, papá. Le sigue Paranoid. O sea, es. De hecho, tengo acá la discografía de Black Sabbath. Pero ¿por qué? Porque son tantos discos que simplemente los internalicé. En- Y entiendan que Paranoid sale en el 70, al igual que el disco debut. Más allá de que el disco debut fue grabado en octubre del 69, lo sé. Pero sale en el 70, dos discazos en un mismo año. Yo no conozco, o sea, eso. eh, Quitemos que es Black Sabbath. ¿Qué otra banda hace eso? En un mismo año, dos discazos esenciales. Es Bueno, en esa perfecto. época, perdón, en esa época eso era bastante común. De hecho, los Beatles, que es la banda que admiraba a Ozzy, hacían eso bastante seguido, hacían 2 discos por año. Pero era por una cuestión también, una medio exigencia de las disqueras. Aquí lo admirable de Black Sabbath es que, bueno, lo hacen por su cuenta prácticamente. También Pero al piensen mismo que tiempo. no son discos bajo el filtro de hoy, no son discos largos. No, Tienen claro, un claro, claro, tracklist de claro. 8 Ah, también, canciones, obvio. 9, 7. Incluso porque el debut de Sabbath tiene 7 canciones, 8 según la edición, porque también Sí, claro. incluyen Weak esta World. canción. Claro. Claro, sí, pero, o sea, es muchísima menos música nueva que tenían que estar preparando. Hoy en día, por ahí un músico No, le no, 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 piden. pero tiene, no, pero ahí yo discrepo profundamente porque hay un montón de artistas de los 60 que eran totalmente descartables, pero muchísimos, y hacían esta misma cosa. Y después tenés al revés, más presión para sacar música, pedorra. Entonces, o sea, es dialécticamente bueno y malo. O sea, tenés presión y al mismo tiempo esa presión te puede llevar a sacar mierda. Y acá no hay nada descartable. Para mí es un disco perfecto. No, claro, sí, es que eso es lo que hacía referencia ahorita cuando te decía, bueno, aparte de que ellos lo hicieron por gusto, también, obvio, es destacable que los discos eran todos buenos, al menos todos esos discos primero, pero nada, quería hacer la acotación de que en esos tiempos era común que los artistas lanzaran discos por lo menos una vez por año, y si podían lanzar más, mejor. De hecho, en el caso de los Beatles, hay quien dice de que, o sea, la disquera, o sea, y los managers tenían la orden del estudio de grabar cualquier cosa. O sea, todos ellos estaban 24 horas siendo grabados porque necesitaban el material, así fuera una mierda, como tú dices. Pero es Ujú. porque era una banda que vendía. Entonces, bueno, ahí estamos hablando de otra motivación. Y yo tengo mis reservas para los Beatles y también para los Rolling Stones. O sea, en ese sentido tengo muchas reservas respecto a varios discos que han hecho previo a Black Sabbath. O sea, bueno, obviamente que previo a Black Sabbath. Pero tengo ese tipo de cosas. Em, No, claro, igual acá también sí, sí, o sea, yo no sé, igual, o sea, a lo mejor tú lo sabes más, Facu, en qué disco es que realmente ellos consiguen la popularidad masiva, si es con Paranoid o ya desde antes lo habían conseguido, o sea, es decir, por lo menos llenar los locales en donde tocaban, porque eso también es otra de las cosas que hizo que Black Sabbath empezara a trascender, empezó a gustarle a la gente. no, la verdad que acá solamente puedo lanzar hipótesis porque lo tengo de los shows en vivo. Pero habría que checarlo más, pero es para la parte de Sabbath, Bloody Sabbath y para Sabotage. Para esa parte ya eran una banda totalmente consolidada, que es cuando se da también, bueno, cierta cuestión con qué es lo que una banda etílica, o sea, qué es lo que termina descomponiendo todo. Entonces, ahí pasan algunas cosas. Pero de cualquier manera. Estamos frente a un disco que no tengo absolutamente nada que criticarle. A ver, simplemente voy a leer la lista de temas y es como si fueran grandes éxitos. Les digo, eh, a ver, Warpix, Paranoid, Planet Caravan, Iron Man, Electric Funeral, Hand of Doom, Rat Salad y Ferris Wear Boots. ¿Qué tema? O sea, todos Sí, estos obvio, es un gran básicamente éxito. estaban. Es un grandes éxitos Diferencia. esto. Perdón, la única canción No que quedó entiendo. fuera de Back to the Beginning, ya sea tocada por Sabbath mismo o por las bandas invitadas, fue Rat Salad. Todas las demás estuvieron. Mm. Exacto.
Sí, no, aparte también, o sea, uno ve siempre en la historia de la música y las bandas que es difícil para cualquier banda poder superar un discazo así. O sea, haces un disco y excelente, la rompiste, todas las canciones son buenas, pero después a partir de ahí todo es picada. Y sin embargo ellos pudieron hacer después otro y otro y otro que uno podría debatir si tal vez no son tan buenos como Paranoid, pero igualito la pegaban del palo. Claro, Entonces, claro, o sea, no claro. fue que, mira qué mediocre. No, no, eran discazos todos. No, son todos discazos. La verdad que, bueno, acá obviamente hay grandes letras, las letras de Warpix en contra de Vietnam, el solo de Iommi en Warpix, eso recuerdo, por supuesto, cuando la primera vez que lo escuché tenía creo que 13 o 14 años y dije, este es el mejor solo que escuché en mi vida y hasta el día de hoy creo que este y el de Crazy Train, y este y el de Mr. Crowley también, y Bark at the Moon son de los mejores solos que escuché en mi vida. Y todos reúnen a una misma persona. Aku, Como... te pregunto, ¿el solo de Warpix es el que en vivo todos corean? Es. Sí, Esa parte me encanta. sí, sí, Siempre sí, es sí. mi parte favorita de Warpix. Pero es como que nunca, no sé, nunca lo había pensado tanto como un solo, sino como casi una parte Ah, vocal, ¿se sí. entiende? Porque estaba tan Ah. acostumbrado a tener la imagen de la gente Ah. coreando esa melodía que me había olvidado que era un solo de guitarra. Y eso que mirá, la banda en su momento quedó encantada, o fueron así las críticas, ¿no? Con el cover que hizo Fate No More, de Warpix, con el que cierran The Real Thing. Y la verdad que es horrible. O sea, es Patton cantando con voz nasal, es espantoso, pero es lo que le ganó a Mike Bordin después de ser baterista de Ozzy. Yo Obviamente, creo que es un cover ahí. decente ese, ¿eh? Coincido, Sí. ¿eh? Para mí es un cover. El tema con ese cover es que quizás no agrega nada nuevo, ¿no? Es un cover bastante respetuoso del disco original, un poco más grubero por la batería de Bording que le mete este componente más tribal, pero yo no le veo, no lo tengo como Igual, malo, igual, ¿eh? igual, igual era un tema en broma que hacía Fate No More, ¿eh? Lo hacían con Chuck Mosley antes y después lo hicieron con Patton y quedó como Easy. Y bueno, y después la gente veía Warpix, ahora no, ahora vamos a hacer Easy que era en el Richie. Pero no nos desviemos del tópico. Paranoid, disco perfecto. ¿Y qué le da nombre al disco? Le da nombre al disco una canción que se hizo así en 15 minutos, creo que había dicho Sí, los muchachos se 15. habían ido del estudio y se había quedado solo Tony, Claro, y no porque faltaba acuerdo una los canción. minutos. Claro, y no acuerdo los minutos exactos en que hicieron todo, digo, el todo completo. La composición. Y la lírica acá no es menor. Necesito a alguien que me ayude porque estoy mal del bocho. Es excelente. Y le hicieron en 15 minutos. Acá, claramente, podemos hablar de suerte. Yo creo que realmente estoy hablando de tipos que saben muchísimo. Eh, realmente. No es azar, no es cuestiones de bandas que encontramos y que decimos, y mirá, el cuarto tema estuvo ahí. No, no, no. Esto es No, precisión igual, pura. pero ojo, ellos no eran músicos estudiados ni mucho menos, No, ¿no? no, no, lo Académicos. sé. Eso le da también, o sea, yo a veces pienso que sí capaz un poquito de azar en el hecho de que, bueno, ellos sin haber sido estudiados tenían un talento innato y que se hayan justo reunido ellos, a veces yo pienso que eso es medio suerte. Bueno, que estos músicos innatos y del proletariado se ¿Mm? juntaron y bueno, hicieron ese match, hicieron esas canciones y se hicieron increíble. Eso es algo casi como el Big Bang. Es una cosa, una casualidad que a veces tiene algo de suerte, No, ¿no? y Porque al mismo además, tiempo. perdón, y además yo creo que juega mucho el hecho de que estaba todo el mundo, o sea, todo el universo del heavy metal por crearse. En los 70 no existía como tal nada de lo que hoy en día conocemos, los subgéneros, entonces tenían a su disposición una paleta de colores muy, Claro. muy Bueno, abarcativa. bueno, han O estado, sea, han estado, o sea, obviamente no llegamos hasta la parte final, pero hay cuestiones que son muy experimentales y que estaban adelantadas a su época y que las harán, no sé, recién Fishbone, no sé, o bandas así metiendo saxofones en la música. Pero fuera de eso, lo que me interesaba es que, por ejemplo, Judas Priest, los primeros discos, uno puede decir, rock and roll, y qué sé yo. Después algún otro. Y sí, acá decae. ¿No? Acá esto no decae. O sea, esto es perfección absoluta. Este disco sí es un 10 de 10. Paranoid es del 70. Y en el 71, un año después, sacan, como dice
acá hay una canción de O'Connor que dice Maestros de las Realidades, que es una canción hecha con todos títulos de Black Sabbath. Los Maestros de las Realidades, Master of Reality, el primer disco que compré de Black Sabbath, no es mi favorito igual, pero también un disco que adelantadísimo a su tiempo, ya con el sample de bueno, espero que no me diga, sí, se podrá, sí, asumo que sí. Tony Iommi fumando porro. Ahí está, y queda el sample en Sweet Leaf, habla de eso. Después tenemos, hasta los instrumentales me gustan, ¿no? Que son dos, Embryo sería, y Orchid. Y tenemos temazos, Into the Void, Children of the Grave. Ya con eso, es más, si el disco fuese, supongamos hipotéticamente, que fuesen todos malos los temas, pero tiene Sweet Leaf, Children of the Grave e Into the Void, ya eso mismo ya hubiese valido la experiencia. Y acá Black Sabbath ya abandona completamente esa cuestión hard rock y se mete en lo que podríamos acostumbrarnos más al heavy metal y a lo que sería después de su género doom metal, ¿sí? Acá sí tenemos esa pesadez, esa cuestión más, bueno, que lo que indica el género. Pero con la técnica que a mí siempre me sonó así, media como jazzera, o de rock medio progresivo, Es de Bill Ward. blusero, ¿no? No, de Bill Ward, digo, ¿eh? Ah, perdón, si estaba Yo pensando siempre... en Johnny. Diomi, perdón. Sí, el caso de Tony Iommi sí, siempre me sonó más blusero, hard rockero, pero acá no, acá es como ya más agresivo, eh, más impredecible, impresionante. Y no hablé del homenajeado en este caso. Ozzy quizás no sea el mejor cantante, pero al mismo tiempo es el mejor cantante. Creo que por eso es tan difícil cantar las canciones de él, porque tiene un tono muy particular. Y no es que estás en la misma nota o algo por el estilo. O sea, para que guste, reversionarlo es muy difícil. Ese Y es el eso tema. quedó demostrado Uf, en la despedida. Vocalistas de alta talla no pudiendo hacerle frente, al menos desde mi punto de vista, y creo que ustedes también están de acuerdo, que cuando muchos de ellos intentaron cantar similar a lo que Ozzy hacía y no les salió. Y las mejores versiones fueron cuando ciertos artistas se apropiaron de sí, sus totalmente. canciones. Para mí Completamente. hubo algunos vocalistas como el de Gojira o Lamb of God. No les quedó el intento de Ozzy, para mí, La, en la sus cuerdas única. vocales. Para mí hay que discutir esto de. Porque la gente a menudo se refiere a Ozzy como que no era un gran cantante. Yo creo que sí, Todos igual, tenemos ¿eh? eso, claro, pero vas a escucharlo, digo, todos tenemos en la cabeza como que, o a menudo escuchás como que, bueno, en realidad el fuerte de Ozzy no era un gran cantante, era un tipo que era un showman, era el madman, era el tipo del carisma, y eso es verdad que está, que existe. Puede ser que Ozzy no haya sido el vocalista más técnico tampoco, puede ser también, dicho mismo por Yomi, que Ozzy en realidad, digamos, a la hora de componer lo que él siempre, la manera de él trabajar, el enfoque de las melodías era cantar el riff. De hecho, lo dice Yomi. Pero no es menos cierto que tenía un timbre de voz muy, muy particular, que transmitía mucho. Yo después, en la parte que me toca de comentar, voy a hacer un punto sobre eso, que transmitía mucho. Y por eso es verdad, cuando vos escuchás tipos que lo quieren cantar, que lo cantan en el tono original, y falta un poco esa cosa que transmitía Ozzy. El mismo Dio, cuando escuchás Live Evil, tiene un poco como que decís, está bueno, pero no sé, no es Ozzy cantando Nativity in Black, por ejemplo. ¿Se entiende? Digo, y me parece como que hay que empezar a esto de, che, ¿qué es un buen cantante? Onda, más allá de la Claro. técnica, ¿no? Sí, sí, Más yo allá de coincido eso, sí. también ahí con respecto a todos estos debates, porque esto es algo que ha existido siempre y siempre va a existir, no solo con Ozzy. El tema de que estamos acostumbrados a que un buen cantante es el que canta, bueno, no sé,
como Bruce Dickinson, por decirte un ejemplo. Una voz sota, aparte con unos rangos amplios, que puede cantar muy grave, muy agudo. O sea, es como en lo técnico, esa sería como la definición. Pero la realidad es que los artistas que trascienden en su mayoría es porque hicieron algo diferente, no necesariamente porque eran buenos cantantes según lo técnico. Es porque tenían una voz que los hizo especiales y eso hay montones de ejemplos, no solo en el rock y el metal, sino en el pop sobre todo, con artistas que tienen unas voces que uno dice, pero eso de verdad es cantar. Bueno, a la gente le gusta por lo especial, por lo distinto. Y en el caso de Ozzy era eso, él no era, o sea, él quizá tuvo la ventaja de haber sido el pionero y por eso nadie nunca le discutió nada hasta que surgió después el heavy metal con sus grandes vocalistas y el mismo Dio que tenía una voz sota. Pero aunque hubiese sido el caso, o sea, yo creo que él no iba a tener ningún problema porque él ya había cautivado a la gente con su estilo. Era un estilo muy particular que nunca nadie pudo emular. No, no, no. Y además en vivo, Un por showman. supuesto, sí, sí, sí. Ya en esta época de Black Sabbath, estamos hablando de una banda en vivo que era afiladísima. De nuevo, las carencias vocales en vivo se reemplazaban con ese timbre particular. Y uno puede decir, bueno, pero no es algo que haya trabajado, es con lo que nació. Bueno, hay mucha gente que nace con talento para jugar al fútbol, no sé, este tiene lindo tono de voz y listo, ya está, tan simple como eso. No hay Ujú. mucha vuelta que darle. Como creo que tampoco hay mucha vuelta que darle a Master of Reality. Un disco de nuevo, otro disco perfecto. No tengo, y Frank lo saben todos acá, pero Frank más que nada. A mí me encanta criticar y yo sería el primero en destruir a Black. Es más, podría destruir a Ozzy Osbourne solista, que tiene cosas que me parecen horripilantes e innecesarias, hay cosas que ya vertí en un artículo. No obstante, de Black Sabbath no puedo criticar por más que le busque el pelo al huevo. Y le sigue después el mil veces imitado Volumen 4. 1962, uno por año. Y bueno, acá tenemos una portada emblemática, ¿no? De Ozzy con las famosas, con los dedos en B, que después fue emulada por tantos, tantos, tantos. Quizás a la cabeza se me viene la tapa de Yerba Mala Nunca Muere de O'Connor, que es prácticamente lo mismo, hecho obviamente con cariño, ¿no? Nadie dice que es un plagio, o sea, al Es revés. un tributo, está Eh, bien. Claro, claro, claro. Adrián Dárgelos de los Babasónicos antes salía vestido así por Ozzy Osbourne. En la época de Eh, Babasónica, claro. exacto, exacto. Eh, ¿Y los dedos era porque después- estaba diciendo Viva Perón o no tiene nada que ver? no, bueno, no, no, yo en ámbitos políticos no voy a inmiscuirme en este momento, O sí, era eh, peronista, está Historia bien. popular. pero creo que, o sea, no, pero volumen 4 creo, esto de nuevo es todo muy subjetivo porque son discos perfectos, para mí es muy superior a Master of Reality. O sea, es como que estoy ¿En diciendo, de un serio? 10 pasamos a un 11. Sí. Yo hubiera Ah, pensado, perdón, yo hubiera pensado que tal vez es mi visión interna de Black Sabbath, que los primeros tres eran intocables y fueron uno tras otro, con esfuerzo obviamente, porque no deben haber sido discos que no sé, bueno, o tal vez sí, que se tiraban un pedo y ahí tenían una canción, sino que a partir del cuarto es cuando tuvieron que empezar a realmente esforzarse más y a pensar No, no seas cómo malo, salirse. boludo. No, 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 pero pará, o sea, todo esto en cuenta gotas, no es que a lo que Sos un voy es como malo, Roger. que Volumen 4 tal vez requirió un poco más de organización, planificación, digo, no sé, como que me da esa sensación. Los primeros tres siento que están como muy arriba. no, creo que Volumen 4 lo que tiene es más bien una. Creo que hay cierta madurez compositiva o Eso, ahí reflexiva, más está. bien, de Geezer Butler, que era el letrista. Wheels of Confusion, Tomorrow's Dream, Changes. Ya está. O sea, ya está. Cerrar el estadio. Changes. Ya está. Es una Sí. canción que hoy en día no puedo Bueno, pero escuchar. ves, ahí No puedo es escuchar esa justamente canción. a eso voy. La banda empezó a diversificarse,
a A explorar, a experimentar experimentar, con otras claro. cosas, claro. En algunos casos creo que le salió De hecho, perfecto como, el como caso de Changes Changes. el caso de Changes, yo no sé si esa sería, bueno, habría que ver, no lo he investigado, pero no sé si esa es la primera balada del Ah, metal o qué onda, podría ser, podría ser, porque es un podría tema ser. donde incluso usan el piano, y eso es algo que uno dice, wow, es muy Bueno, raro en una banda tan oscura. ellos no habían hecho una balada con piano antes. Sí, No, Por hay eso, gente. a Con ver, piano. estaba el piano, estaba la armónica, estaban así algunas cosas medias bluseras, recuerdan de la Polka Band, que era como se iba a llamar Sí, antes en su de. momento, quizás Sí, algunas porque cosas ellos así. eran full blues. Ellos querían hacer una banda de blues originalmente. Era Por su eso, idea, por eso también los dos primeros tienen ese sabor tan. Quizá Paranoid no tanto, pero el primero es bastante más así. Yo creo que mm, Master of Reality no le escapa. Hay un punto que también hay que. Ellos con Paranoid, digamos, en términos de masividad, que antes hablábamos de eso, les empieza a ir muy bien. De hecho, empiezan a entrar en el top 10, digamos, de lo que es los rankings del Reino Unido. Después, con Master of Reality, empiezan de alguna manera a mirar de reojo a Estados Unidos, pero después hay algo que está cortando, que está interpelando la escena en los 70, que es el rock progresivo. Y para mí, mm. Master of Reality no le escapa esa influencia. Si vos ves, o sea, o escuchás Master of Reality, ya empiezan a beber un poco más de eso. Y es posible que venga de la mano de Geezer, que siempre me parece que es el más músico en términos de influencias y también incluso de su manera de tocar. Me parece que de los cuatro, Geezer era el más virtuoso, incluso por arriba de Yomi. Sin ser tipos Mm. particularmente virtuosos, ¿no? Pero a mí me parece que Master of Reality no le escapa un poco a eso. Ya tengan en cuenta que ya estaba Yes ahí como empezando a explotar, Genesis, o sea, ya venía. Y y yo soy particularmente fanático de Peter Gabriel, por ejemplo, y de Yes, si yo mal no recuerdo. Para mí ahí hay una banda que está siendo interpelada por la tendencia ahí, ¿eh? Y está Sí, bien, ¿eh? Para sí, bien, ¿eh? Me claro, claro, parece. claro. Para bien diría. Y yo discrepo acá con el virtuosismo. Yo coincido en que Ayumi no es un virtuoso. Geezer Butler sí lo es y para mí Bill Ward también lo es. Tiene métricas muy raras. Sí, para la Pero, época era un rebatero Bill Ward, sí por coincido. eso, por eso. Hoy, bueno, hoy que hablamos, claro, de Dave Lombardo. Bueno, ok, pero fijémonos en No, la época. bueno, pero lo que quiero decir es que capaz que no eran tipos como por ahí podían ser, no sé, en esa época, tipos del rock eran bestias o que ya eran reconocidos como virtuosos, como pueden ser, no sé, el mismo Blackmore, el mismo Ian Paice, ¿cómo se llama el batero de Cream, Ginger Baker? Esos tipos que Mm. por ahí ya estaban vistos como, viste, como eminencias, siendo así con todo, digo, sí, yo banco a pleno que Bill Ward era un batero de la hostia, y el mismo Geezer era para mí un virtuoso. Para mí es un bajista del carajo. Hoy es un bajista del carajo, Hoy, Geezer. hoy. Lo demostró hace unos días, hace unos 20 días, más o menos. Y yo diría, este disco, a ver, uno puede decir, bueno, el instrumental FX, ¿no? Está de más. Bueno, situémonos en tiempo y espacio. Estábamos hablando de los 70, no se sabía tanto sobre, y esto puede ser lo del rock progresivo también, no se sabía tanto sobre experimentación. Dura casi 2 minutos, es simplemente, de nuevo, efectos con pedales, no hay mucha vuelta, situémonos en tiempo y espacio, no estemos juzgando con los parámetros de ahora. Pero le sigue Supernaut, cover de O'Connor también. Eh, Gran letra, he visto el futuro y lo dejé detrás, impresionante. Después, bueno, la oda a la cocaína que es Snowblind. Ahí podríamos hablar de los ojos ciegos bien abiertos, de los deditos de ricota. Genialidades como Cornucopia, Laguna Sunrise y, bueno, lo que le dará el pie a otra banda, Saint Virus Pyrus Dance y después Under the Sun. Este disco, por esta madurez, por esta experimentación, bueno, incluso el susurro del cocaine cuando habla Ozzy, eh, eso no estaba antes, ahora sí. Acá sí tenemos un Black Sabbath que está, eh, no sé, está bastante más maduro, más experimentado y creo con mucha más cancha en el estudio. Habría que ver cómo se manejaban en ese momento. Acá se nota que lo Sí, un tienen trabajo mejor muy, muy producido, afilado. claro, con más detalles, con más atención a los detalles. Exacto. O sea, y bueno, aunque reconozco que el vozarrón Iron Man
para de que ya hablamos Paranoid. También era una innovación para la época meter yo imagino, no sé, a unos jóvenes poniéndole vidrio y de repente, ¡ay, amor! ¿Qué carajo es esto? Entonces, o sea, estamos hablando de 1970. O sea, es una cosa impresionante. Y así continuamos con el próximo disco, con la próxima gema, Sabbath, Bloody Sabbath. Impresionante disco de 1973. Y realmente, bueno, tuvo una. Tuvo una. Generalmente fue bien aceptado. Otros lo han criticado. No veo mucho el punto. Pero creo que acá se puede observar claramente este patrón que seguíamos ya en volumen 4. Continúo acá con grandes letras. Voy a hacer mención solamente a una. Solamente a una. Killing Yourself to Live. Matándose para vivir. Que es algo que, como trabajadores, lo conocemos todos. Y por supuesto que lo conocen ellos y lo conoce O'Connor también cuando decía matándose para vivir en el tema Jinetes del Rock que le dedica a Black Sabbath. Al mismo tiempo, este tiene, de nuevo, a ver, estoy hablando de temas que fueron hechos cover, por ejemplo, por Metallica, como Sabra Cadabra. Que Sabbath por Bloody Sabbath. cierto lo podrían haber hecho, ¿no? En Sí, Back to the Beginning, pero, perezosos, pero, tipo. pero hicieron otras cosas y que son, creo que más válidas. Ojo, esperen. No nos adelantemos porque tenemos que llegar a Never Say Die ahí, claro. Dios mío, qué discazo. Pero bueno, fuera de eso, Sabbath Bloody Sabbath. Ya esa, no sé, estribillo, no sé, qué me importa lo que es, pero lo que dice, nadie te dijo que ibas a estar solo, cuando te vas a preguntar a la vida, básicamente, de qué va todo. Te van a decir que vas a estar, sí, solo y te van a llenar la cabeza con mentiras. Como decía Iorio también, fuera de ti no hay ningún mediador y como también dice Ozion, quien escribió esa letra, en I Don't Know, no me preguntes, solo soy Ozzy Osbourne. Me puedes preguntar un montón de cosas, pero la verdad, no sé. O sea, la respuesta está en vos. Y es lo que dice la entre desoladora y al mismo tiempo alegre Sabbath Bloody Sabbath. Fallidamente hecha por Guns N' Roses en Back to the Beginning. Sobre este disco, ¿qué más? Un instrumental, Fluff. Y una canción que siempre me pareció rara, al menos. No mala, pero rara. Por cómo está cantado el estribillo, que es Looking for Today. Tiene un pitido muy alto, Ozzy, y tiene una cámara de eco considerable, una reverb, bueno, da un poco de risa como canta el Looking for Today, pero es excelente igual. De nuevo, Otto dijo que es un 10 sobre 10, este es uno de mis favoritos, diría, la verdad, de Black Sabbath. Esto cuenta como anécdota personal. A los 15 años por ahí, me acuerdo que un chico que escuchaba cualquier tipo de música me prestaba su iPod, creo, para escuchar, ahí se nota el más 30, para escuchar música, porque yo no tenía en ese momento manera de poder escuchar música en el recreo. Y uno de los temas era A National Acrobat, o Acrobat, no sé. Tema Sí, Acrobat. rarísimo. ¿Por qué ese temazo estaba en la playlist de este chico? No lo sé. De hecho, me junté con él ayer y le dije, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué pasó? Me dijo, no sé, a mí me gustaba mucho la música y me gustaba Black Sabbath. Sí, pero algo te hizo bajar de Lares a National Acrobat. ¿Qué fue? No sé. Pero bueno, esas cosas del destino, así fue mi aproximamiento a Sabbath, Bloody Sabbath. ¿Qué tal ustedes?
Bueno, antes hablábamos de cómo la escena interpelaba a la banda, más allá, digamos, de ser la banda que generó, que creó el género, y acá ya directamente toca Rick Wakeman de Yes. Antes hablábamos un poco de eso, Ujú. y acá ya directamente toca. Hay quien dice que los teclados son de él de todo el disco. Sí se sabe que donde tocó es en Sabra Cadabra, y no está acreditado, pero hay quien dice incluso que grabó todos los teclados. Yo, en la biografía de Yomi dice puntualmente que este fue el disco más jodido de grabar de esta época dorada de Sabbath, porque dice que el tipo estaba tan quemado, ellos terminan muy quemados de la gira, y el tipo estaba muy bloqueado para componer, que le costó muchísimo componer, que una vez que desbloqueó el bloqueo compositivo que él tenía, como que el disco salió de un tirón. Y que justamente ese bloqueo lo rompe con el riff de Sabbath Bloody Sabbath, que para mí, si no es top 3 riff de Yomi, le pegan es porque Yomi es demasiado grosso, pero la verdad que Sí, sí. le pegan el palo. O sea, ya por ese riff, para mí es un disco imprescindible. Bueno, pero ahí está lo que yo decía antes, que me dijiste que yo era malo, y digo, no, pará, ¿cómo voy a ser malo con Volumen 4? De que fueron 5 discos en 3 años, 2 de ellos en un solo año. Y para gente que era inexperta, que no eran músicos profesionales en el sentido de que habían estudiado música y sabían de la industria y de negocios y de las giras y demás, 4 años fueron 4, sí, 4, no, 4, si no mal no recuerdo, es el 73. Este es el Claro, 73, ¿viste? Vamos a claro. preguntarle al dios Claro. Wiki. Sí, el Claro, no, primero es de que, diciembre del 73. de hecho, yo tuve que hacer un repaso porque este disco siempre lo tuve como el 65. Es como que son tantos discos en poco tiempo es que y sí. hace mucho que siempre este disco siempre dije, oh, este es el 65. Y hace poco lo dije, pará, el 73 era esto. No, dice, bueno, más a favor de Sabbath, 73 haciendo esto. Rarísimo. Nothing else to say. O sea, escuchen esto. No, o sea, no les puedo decir. O sea, yo no soy el disco andante de esto. Pero Simplemente les digo, puedo decir. era natural que en tan poco tiempo ellos compusiesen tanto, pero en algún momento como que la Bueno, ya inspiración por llegamos ahí a eso. flaquease. Digo, es No, en normal. estos discos, o sea, eso podía ocurrir, no Claro, ocurre pero hasta ahora. me reformulo, no es que no estaban inspirados, pero como dijo Nacho, tuvo un bloqueo y le costó. Sí, pero por una cuestión muy de estrés, Roger. O sea, Sí, por digo, eso, tened en cuenta por esto eso que con todo lo decías que vos, digo. es la cosa vertiginosa en la que los tipos se vieron embaucados porque les llegó la masividad, porque grabaron un montón de discos en re poco tiempo. Hay que hablar Exacto. de que cuando hablamos de masividad no hablamos de la masividad de los Beatles ni de los Rolling Stones, ¿no? Está claro, siempre Black Sabbath, digamos, estuvo como en ese sentido en un plano mucho menor, porque no existió una fiebre por Sabbath desde ese lugar. Si eran tipos que llenaban recintos y todo, si bien ya nunca llegaron a ese nivel. Esa es la verdad, digamos. Después fueron como cada vez ganando más reconocimiento. Pero dicho esto, sí, claro, obviamente ya llegaban, ya tenían 5 años de gira, que para pibes, o sea, que venían de ser pibes clase media, media baja, era un montón. Y lógicamente, ¿no? Se encuentran con el estrés de tener que cumplirle las discográficas. De hecho, si mal no recuerdo, Sabbath Bloody Sabbath es una canción que está dedicada justamente a eso, a las discográficas, al sistema opresor. Y bueno, pero sin lugar a dudas, sí, a ver si no estoy, sí, no, pero de nuevo, ya con un tema como Killing Yourself to Live, no, ya está, o sea, matándose para vivir, no, ya está, o sea, no puedo agregar mucho ahí, o sea, es otro disco perfecto, y acá, ahora sí, pasemos por favor al que sigue, que este sí es un disco, acá donde yo voy a poner un poco de, este, no sé, Negatividad. algunas dudas. Sí, un poco de negatividad. Entre comillas. Digo, o Sabotage, sea, no negatividad sabotage. por ser Claro, a ver. negativo. No, claro, o sea, estamos viendo 10, 10, 10, 10, 10. Sí, Claro, no, olvídate. te pongo un 9. Perfecto. Claro, por eso. A ver, acá es cuando yo te podría decir, y de hecho estaba leyendo sobre esto, porque a mí siempre me pareció Sabotage el punto de inflexión para mal, pero no tan mal. Si bien
fue muy bien recibido Sabotage. Eh, Acá todo el mundo lo conoce como Sabotaje y está bien. Pero con el tiempo, varios especialistas empezaron a decir, che, acá se nota un poco esa pérdida de Sabbath. O sea, ¿a dónde estamos yendo? Te das cuenta ya, por ejemplo, con bueno, para mí, con Am I Going Insane, Radio, ¿no? Ya ahí queriendo pegarla. Después, temas que no me terminan de cerrar, como Superstar o Megalomania. No digo que son malos, sino que teniendo predecesores tan, em, digamos, Focados. fuertes, claro, esto es un poquito menor. Pero, de nuevo, tiene temas. O sea, cuando estás en Hole in the Sky ahí y de repente al palo y de repente aparece el instrumental Don't Start, Too Late. Ahí, muy bueno, Symptom of the Universe. Ya está. Bueno, en este fue el famoso tour que, bueno, que lo llevó por Estados Unidos. Ya aparecían en el programa que que en ese momento te lanzaba al estrellato, digamos, o te hacía masivo. Recuerden que el primer video musical de Black Sabbath es Sabbath Body Sabbath. En ese momento no había, la verdad, videos musicales per se. Entonces se presentaban en lugares como hay uno llamado Don Kirchner. Pero este es con CH, no como el expresidente argentino, ni la expresidenta. No, este es Don Kirchner. Y ahí era como una especie como de bautismo de que eso es aceptado en Estados Unidos. Y acá la banda sí tuvo una gira extensa por Estados Unidos. Acá sí ya podemos hablar de de una masividad, por supuesto relativa para nicho, coincidiendo con Nacho. Y nota de color, cuando tuvimos el balotaje entre Sergio Massa y Javier Milei, se hizo un meme, en vez de sabotaje, balotaje, y se lo envió Juanchi Baleirón, ex guitarrista de Los Pericos y de B8, a Ricardo Iorio, quien al otro día falleció. Y antes de fallecer le agradeció por ese meme y le dijo, bueno, muchas gracias. Y dijo, más concretamente, buena sapiola en términos de su creatividad. Pero sí, acá claramente creo que la quemadez y esta cosa de los discos perfectos en un momento iban a terminarse. Y creo que este no es un disco 10 sobre 10, es un disco 9 sobre 10. Así que no llega a ser un 10 sobre 10. No sé cómo ustedes toman a Sabotage, porque entiendo que es, no sé, puede ser una opinión media polémica la mía en ese sentido. Yo no sé si polémica, pero yo voy a discrepar profundamente. Creo que si no hablamos del mejor álbum de Sabbath, es porque Por eso. Sabbath tiene demasiados grandes álbumes. O sea, y tiene 6 discos perfectos. Pero yo creo que Sabotage tiene como. A ver, así vamos, repasando los discos anteriores, los 5 discos anteriores, uno puede ver balances, donde los primeros 3 posiblemente estén más tirados al blues, siendo el tercero más pesadito. Ya a partir de Master of Reality, con Bloody Sabbath empieza un poco la experimentación. Y yo creo que Sabotage viene a haber balanceado todos esos elementos de los que la banda bebe durante el primer lustro de su vida y lo hace perfecto. Y de hecho tiene cosas, para mí tiene himnos que fueron injustamente poco valorados. Bueno, ya sabemos que todos hablamos de Symptom of the Universe, Claro. pero está The Reed, que es un temazo, No, chabón. obviamente, Es sí, el sí, 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 sí. cierre que está Ozzy en el mejor momento. Ozzy nunca cantó mejor que para mí que en esa canción. O sea, antes hablábamos de que Ozzy no era un gran cantante, ¿viste? Cuando decía, che, hagamos un podcast sobre 5 razones por las cuales Ozzy sí es un buen cantante o sí es un gran cantante. Bueno, acá está The Reed para como una de las que podemos elegir. Y bueno, hay que tener en cuenta que también se graba en un momento donde la banda ya están todos a las recontra puteadas y están a nada de matarse. O sea, Y dicho, con mucho ya exceso, eso hay que decirlo. está mal internamente. Yo en lo personal sí, creo que es un gran disco. De hecho, es uno de los discos a los que mejor vuelvo. Y hay que darle mucha bola al audio que tiene, porque es un audio que lo escuchás y por ahí volvés para atrás, lo comparás con Sabbath Sabbath o incluso con Master of Reality, y para mí gana muchísimo, pero muchísimo. Bueno, nada, yo ya saben, sacando la portada que es horrenda, vengo a bancar a Sabotage, chicos.
Sí, sí, tampoco estaba diciendo algo. No, hay una cosa que recordé que nunca hice hincapié, perdón. Están muy bien mezclados todos estos discos. Así que yo respecto acá sobre la mezcla y todo eso, todos están muy bien mezclados. La verdad que estaban muy atinados. Sí, bueno, yo quería agregar con respecto a Sabotage, era bueno, que justo esta mención que haces de la canción Am I Going Insane, que es como la rara, Mm. es el perro verde ahí en el disco, y yo pienso que es eso, o sea, la rareza de que no parece una canción de Black Sabbath es lo que hace que a muchos no les guste en su momento, tal vez todavía hoy en día digan, no, pero ¿qué es esto? Pero la canción no es mala, o sea, es tremendo tema, lo que pasa es que, claro, no es el estilo y uno dice, bueno, estos están inventando, se están yendo para otro lado, pero es un temazo, a mí me parece un temazo, pero eso, es normal que las cosas distintas, que los cambios asusten a los fans y les hagan pensar que, ay, no, la banda se está dañando. Yo ahí discrepo, creo que Sabbath acá, y lo digo con mucha cautela también, por lo que decía Nacho, también por el tema de la quemazón, el tema de las peleas, y además el tema de los excesos, lo cual no puede ignorarse. Entonces, yo no digo que Am I Going Insane sea mala, sino que es inferior a otras. Entonces, eso lo hace que uno diga, es un gran tema, y muchos se querrían cortar una mano o se querrían dañar, como Tony, Iommi, con tal de tener esa canción en su repertorio. Pero esto es Black Sabbath, no es la banda del tío Carlitos. Así que esa es la razón por la cual Emma Insane tiene esta cuestión. Mal que mal, cuando Black Sabbath editó su último disco, a qué sonidos fueron, a qué composiciones fueron, y no fueron a una composición similar a este track de... No, no, eh, claramente, No, por supuesto, I'm claramente, Going Insane. No, claramente, no, obvio, claramente. sí, sí. Son rarezas que yo siento que ellos se dieron el lujo de hacer en su momento por, bueno, por gusto, porque les gustó la canción, la Y quisieron incluir, pero ellos mismos están conscientes de que ese no es el sonido característico de la banda. Tal vez era un experimento a ver si la claro, gente puede le ser, gustaba, a lo mejor exactamente. seguían por ahí. Y tampoco es un pecado, lo creo. Bueno, aparte giran con Kiss acá, impresionante. Pero fuera de eso, tampoco es un pecado que ellos la hayan querido pegar. O sea, de nuevo, dice entre comillas, radio. O sea, esto era directo para hacer un single. Em, ¿Qué es eso? O sea, esto Bueno, de. ojo que hay unas teorías, sí, o sea, hay unas teorías que dicen que ese radio, entre paréntesis, en realidad hacía referencia a una forma de decir loco. O sea, en el lenguaje callejero, o sea, una mm, persona radio era como una persona que estaba loca del coco. Entonces, aparentemente era algo así. O sea, no recuerdo dónde leí eso, pero tipo que esa es una teoría de por qué se llama radio la canción. igual Es como el segundo nombre. ¿Mm? nada quita el objetivo que es que esto que quiere ser un hit. Esto quiere Sí, ser un bueno, hit. eso sí, Eso obviamente sí. es una canción bastante radiable, casualmente. Por eso digo. O sea, ambas interpretaciones pueden ser válidas también. Pero Sí, bueno, sí, obvio. eso es lo que ocurre con Sabotage. Y ahora sí, vamos a la polémica de la polémica de la polémica. Con los discos con los que se termina la era Ozzy Osbourne. Technical Los discos Ecstasy. sin rumbo. Los discos supuestamente sin rumbo. Sí. A ver. Éxtasis técnico, como se conoce en Argentina, y nunca digas morir. Uno del 76, otro del 78. Debo decir que Éxtasis técnico, Technical Ecstasy, es realmente un discazo. Me encantan. Bueno, por algo está Dirty Woman. Básicamente después en todos, o bueno, en la mayoría de los shows de Sabbath. Eh, Después sí hay puntos flojos, que yo diría como Rock and Roll Doctor, medio, eso como que estuvo un poco de más. Pero hay canciones como Backstreet Kids, me parecen muy buenas, y otras que nos conectan al mundo de cómo influyó directamente en el metal argentino. You Won't Change Me, No Me Cambiarán, que fue versionada por Ricardo Iorio en el 2015 en Atesorando en los Cielos. Me parece, de nuevo, un disco que
se nota, acá sí se nota esa cuestión de estaban ya totalmente idos. Y uno se da cuenta, y en mismas palabras de Ozzy Osbourne decir, la verdad, yo en los dos últimos discos de Sabbath estaba cantando por compromiso, no me sentía conectado. Bueno, eso de conectado, yo no lo percibo, creo que está muy metido en los temas, no noto o sea, no noto como que estén tocando desinteresadamente, o como se dice en otros lados, all over the place, como si estuvieran desordenados, creo que no. Solo creo que es un disco disparejo, pero no es malo. Technical Ecstasy, Éxtasis técnico. eh, sí es más flojo que Sabotage. Eso sí hay que decirlo. Eh, pero esto me gusta hacerlo así como en doble, porque son los dos discos de la polémica. Y después viene el otro, Nunca digas morir. Nunca digas morir, Never Say Die. Y para mí, yo entiendo las críticas. Entiendo las críticas. ¿Por qué? Porque acá hay un Sabbath muy raro. Hay un Sabbath muy raro que esta puede ser la traducción de lo que ellos consideran que estaban perdidos, desorientados, que eran un caos de drogas, de alcohol, de chupi. Sí, pero todo eso no suena desorganizado. Este disco es excelente y tenemos reversiones, como habíamos dicho en el podcast anterior, que hicieron Guns N' Roses y Malone, Los Ojos del Niño, Junior's Eye y Nunca Digas Morir, Never Say Die. Por favor, y tenemos con lo que hizo Metallica, Johnny Blade. ¡Qué gran canción! Impresionante. Después, creo que, bueno, acá vuelve a cantar Bill Ward, perdón, esto no lo había mencionado antes. Bill Ward que canta en otra, ahora se me fue el nombre. Creo que era en It's Alright. It's alright. Ahí va, Sí. ahí está, ahí volvió, ¿viste? Conecté bien. Y acá canta en el final, en Swinging the Chain. Eh, este disco me parece muy experimental, tiene saxofones a veces, como digo, yo no sé cuándo se vuelve a ver un saxofón ahí en una cosa de metal, no sé si fue con Fishbone o cuándo. Eh, Hablo de metal, no algo, no sé, de New Wave o algo por el estilo. No, la verdad que no sé. Para mí, este es un disco que vuelve a... yo creo que es mucho mejor que Sabotage. O sea, me atrevo a decir eso. Eh, y no por decirlo como así, uy, Corre, boludo, porque te van a matar. no, bueno, que me vengan a buscar. A ver, este es un discazo de pe a pa, es mucho más. A ver, ya la intro de Junior Sai, ya en. No sé, ya me ganó. De nuevo, toda esa experimentación y todo ese caos que se supone que estaba Black Sabbath metido, para nada. Y yo sí, para nada desconcentrado, para nada. De hecho, él se bajó antes de la banda, fue reemplazado solamente para uno o dos conciertos. Y después dijo, no, vuelvo. Pero yo no voy a cantar lo que hizo el otro. Así que este disco se compuso así volando. Y así volando. Y todo salió realmente un disco impresionante. Nunca digas morir. Y este sí es el final de Black Sabbath con nosotros. O sea, yo quería agregar era que justamente ahora que mencionas lo de los covers, o sea, que de este disco hubo tres versiones en el último concierto homenaje, y a mí me pareció bastante interesante eso, porque precisamente estos son los discos más criticados, los discos que el fanático promedio considera en donde ya la banda se estaba yendo al carajo y que son los más malos. Y resulta que estas bandas importantes, o sea, es decir, las dos bandas más importantes por nombre en el cartel, que eran Metallica y Guns N' Roses, ambas hacen versiones de este disco y del anterior, que son justamente los dos discos más criticados. Entonces yo, o sea, a mí me parecía como medio un mensaje también eso, ¿no? Como tipo, hey, a nosotros nos gustan esos discos y somos los fuertes aquí. Entonces me dio un reto a los críticos. No, y medio coincide también con la época en que ellos eran pendejos también. También, Never es Say verdad. Die y Technical Ecstasy capaz que coincide con la adolescencia de un Axl Rose, ponele. Eh, Mm, o el sí, mismo James.
Sí. Claro. A mí también me gustó la inclusión de Johnny Blade. La versión que hizo Metallica me gusta más que la versión que quedó grabada. Mi gran problema con esos dos discos no es tanto los temas, que de hecho algunos, por lo menos Technical Ecstasy me parece es un disco bastante bueno. Y por lo menos la primera parte de Never Say Die me parece que es buena. Creo, sin estar sacando, que no está, para mí no están a la altura de lo anterior. Pero el gran problema que me parece que tiene, mi gran problema, este es full Nacho, es que, chicos, no me banco el audio. No me banco como suenan esos discos. O sea, cargados de medio, hasta las manos, full volumen, recompresos. Ozzy cantando todo el tiempo arriba. Nada, Mm. no. Esto ya es un tema mío, aclaro. Yo nunca me banqué el sonido de esos dos discos. Pero capaz que a nivel canciones, siempre me parecieron que estaban bien. Que Sabbath, no hay chance de que Black Sabbath haga algo malo. Pero bueno, esa es mi evolución sobre No, esos dos discos. igual coincidimos todos en que las canciones de esos discos no trascendieron mucho. Y también, de hecho, es algo que se podía ver en el mismo concierto homenaje, porque cuando Guns y Metallica tocaron No lo esas aplaude canciones, la gente nadie. estaba, Se quedan sí, todos o sea, la mirando. gente estaba bastante apagada, era como el momento de ir al baño y no sé qué James más. Entonces era, Hetfield hasta dijo Johnny Blade. Sí, Johnny Blade from Never Say Die. Y como que, o sea, exacto. me llamó la Por atención si la acaso no conocen especificación, el sí. tema, claro. Sí, sí, sí. Claro, pero es que son los temas que les habrán pegado en la adolescencia, como bien dice Nacho. Respecto al sonido, sí, ahí se podría hablar un poco de la falta de ganas de Ozzy, en el sentido de sobreactuación, quizás, de estar cantando al palo todo el tiempo, que tampoco me parece tan constante. Pero no tengo nada que objetarle a la producción, no la noto tan compresa. No me suena a metalcore, así que no. Creo creo, no, creo que es una producción bastante buena. Che, Facu, para cerrar el bloque Ozzy con Black Sabbath, ¿hay alguna canción que te gustaría que suene? Ah, qué Yo difícil. creería que el énfasis que le pusiste a Killing Yourself to Live Ajá. Claro. podría indicar que deberíamos escuchar esa, ¿no? No quiero elegir Es por el. vos. Igual, No sí, quiero elegir igual por vos. antes, no, y antes de que nos vayamos al corte, o sea, que quería también aprovechar de preguntarle a todos si, o sea, cuál es su disco favorito de esta etapa. Uh, O sea, yo creo que es muy fácil elegir un disco, el mejor, en efecto ya más o menos lo hemos mencionado, pero no sé si ustedes tienen algo particular. A mí, por ejemplo, o sea, yo pienso que el imbatible siempre va a ser Paranoid. Sin embargo, después de eso, o sea, es como el que nadie puede decir que es malo, pero apartando Paranoid, después la cosa se pone más pareja y, o sea, yo elegiría, después de Paranoid, elegiría a Black Sabbath, el debut. en mi caso, de nuevo, son temas personales, ¿eh? Nada más. Sabbath Bloody Sabbath. Nada más. Ok. En el Eh, mío, si bien creo que en otro momento hubiera elegido Paranoid, me inclino por recuerdos personales con su tercer disco. Porque como conté en el podcast que hicimos de la despedida de Back to the Beginning, uno de mis recuerdos más preciados en mi Mm. adolescencia y mi iniciación dentro del mundo del rock es estar de fiesta con mis amigos, todos pendejos, ahí rayando el paso a la adultez y que de repente empiece a sonar el riff de Into the Void y bueno, empezar a volvernos locos, excedidos tal vez un poco claro, de claro. escabio. Pero sí, me Está inclino bien. por eso, por el tercero. Y tal Master of vez, Reality. sí, Master of Reality. Le doy crédito al debut, pero me la baja, entre muchísimas comillas, que bueno, que haya dos covers que son buenísimos, pero como que le quita Mm. un poquito de valor el hecho de que si sacás esos covers son 5 canciones solamente de Buenísimas ellos. iguales, pero, Sí, pero sí, no, buenísimas. no, pero es eso, es eso. En resumen, Master of Reality, que me parece que encima tiene un título increíble. Sí, en mi caso también es Master of Reality, simplemente por gusto, y hay días
que me gusta, que mi preferido es Sabotage, pero la mayor parte del tiempo es y fue Master of Reality. Dicho eso, pero vamos cronológicamente. Ozzy es echado de Black Sabbath por ser un de los peores adictos. Y encima se lo comunica a Bill Ward, que estaba totalmente del tomate. Y dijo, uy, espero no haber sido demasiado duro. O sea, todos tóxicos. La canción con la que vamos a ir, sí, es Gil Trabajador. Digo, Killing Yourself to Live. Sí. Escuchamos Killing Yourself to Live y abandonamos la primera y exitosa, pero también tumultuosa etapa con Ozzy en Black Sabbath. Ya volvemos.
Como bien anticipé al principio del podcast, había dicho que era muy probable que fuésemos a dividirlo en 3 partes, o mejor dicho, en 2 partes. Me parece que vamos a tener que dividirlo probablemente en 3, así que vamos a cerrar esta primera etapa de Ozzy con Black Sabbath y retomaremos ya con su renacer solista. Así que, muchachos, gracias por haberse unido a rendirle tributo a este capo de la música, a quien le debemos muchísimo. Así que, muchas gracias. No, gracias a vos y a todos, bueno, atentos para que escuchen lo siguiente, porque ahora es que hay para conversar acerca de Ozzy. Gracias y stay tuned. Vamos. Gracias, queridos. Un placer hablar con ustedes. La verdad, podríamos hablar y podríamos hacer un podcast por cada uno de los discos, así que encantado como siempre. Y aguante Ozzy. Aguante Ozzy, carajo. Nos escuchamos en la continuación de este episodio especial, de esta edición especial de La Culpa es del Rock, dedicada a Ozzy. Chao. Esto fue Rocktámbulos Podcast. ¿Te gustó? Visítanos en rocktambulos.com y en las redes como @rocktámbulos.